habíamos analizado y habíamos visto que la jurisdicción voluntaria en oposición a la jurisdicción contenciosa no había litis, es decir, son procedimientos, son solamente convalidaciones que hace la autoridad judicial de ciertos trámites. Entonces, en este caso específico es un trámite de adopción. Lo que vamos a hablar el día de hoy es acerca de la adopción. ¿Qué es la adopción? ¿A qué se refiere con la adopción? Bueno, el Código Civil vigente en el Estado de Baja California Sur define la adopción de la siguiente forma. En el Estado, es el Estado jurídico mediante el cual se confiere al adoptado la situación de hijo de hijo de los adoptantes y a estos los deberes inherentes a la relación paterno-filial. Es el artículo 410 del Código Civil para Baja California Sur establece esta relación. Le reitero, es un procedimiento, si bien es verdad, es un procedimiento judicial, no es contencioso, no va a haber litis, no va a haber pleito. Lo que van a hacer es, como se van a dar cuenta ustedes en la clase, van a reunir una serie de requisitos más administrativos acerca de si están capacitados o habilitados para adoptar hijos. No vamos a entrar a discusión, salvo que ustedes quieran, respecto de la adopción por parte de parejas o de matrimonios homosexuales. No está en materia de discusión, no hay forma de discutirlo. ¿Por qué? Porque en Baja California Sur, como está permitido el matrimonio entre parejas del mismo sexo, entonces no se les puede discriminar respecto de la adopción, simplemente los requisitos que van a ver ustedes, que tengan que estar casados, nada más. Entonces, las personas del mismo sexo que desean adoptar hijos, evidentemente no se les puede discriminar. Con mayoría de razón, si vamos a ver nosotros que los requisitos son sumamente amplios, es decir, hay exámenes psicológicos, hay exámenes socioeconómicos, hay exámenes médicos que se practican a todos, tanto al adoptante como a los adoptantes, como al adoptado o a los adoptados. Entonces no se pueden sustraer de este procedimiento, ¿sale? Vayamos a ver qué dice. Dice, actualmente solamente se contempla la adopción plena. En Baja California Sur, no sé en otras legislaciones, pero en Baja California Sur ya no existe la adopción simple. ¿Qué era la adopción simple? Para ponernos un poquito en contexto, era este procedimiento mediante el cual una persona, podía ser una persona sola o una pareja, adoptaban a una persona y esta podía ser revocable. Es decir, podría ser temporalmente su hijo y podía ser revocada y pueden quitarle la adopción. Ya no está tal, ya en Baja California Sur, en el Código Civil, ya quedó derogada la figura de la adopción simple y solamente queda la adopción plena. ¿Sale? Vamos a ver cuál es el procedimiento de adopción plena. ¿Ya tiene el material ahí, Mauricio? Sí, maestro. Víctor, buenas noches, bienvenido. Señor Mora, bienvenido. Si pueden prender sus cámaras, mucho se lo voy a agradecer. Vayamos entonces con la diapositiva número 4, que es el procedimiento de adopción plena. Por favor, Mauricio, si fuera tan amable. Claro que sí, maestro. Los que pretenden realizar la adopción plena deberán acreditar ser cónyuges que llevan juntos y ser mayor de 25 años. Esos son los requisitos, decíamos, no hay discriminación, es decir, aquí el Código Civil de Baja California Sur no hace discriminación respecto de cónyuges del mismo sexo, no del mismo sexo. Por lo tanto, no hay materia de discusión. No pueden ser discriminadas las parejas del mismo sexo, reitero, sobre todo porque en Baja California Sur, como en muchos estados del país, ya está legalizado y ya está contemplado el matrimonio entre parejas del mismo sexo, ¿sale? No hay discusión sobre el tema, reitero, solo que quieran plantear alguna inconformidad y le exponemos con todo gusto, ¿sale? Si no, vayamos con la siguiente diapositiva. Dice, estas personas que tienen que ser mayores de esa edad y estando casados, dice la siguiente diapositiva, tienen que estar en pleno ejercicio de sus derechos y tener cuando menos 17 años más que el adoptado. Este requisito de que tenga que tener 17 años más que el adoptado puede ser dispensado por el juez. Dice, el juez podrá dispensar este requisito cuando la adopción resulte benéfica para la persona de que se trate de adoptar. Entonces, aun y cuando no se cumpla este requisito, nada más esté de la edad, puede ser dispensado, ¿sale? No tiene mayor problema. Vayamos con la siguiente diapositiva. Por favor, joven Mauricio, apóyenos si fuera tan amable. El interesado debe solicitar la adopción en forma personal y directa, acreditando además que tiene por medios bastantes para proveer la subsistencia y educación del menor o del incapacitado, como si se tratara de hijo propio, según las circunstancias y necesidades de la persona que se trata de adoptar. Que la adopción es benéfica para este. Fracción tercera. Sí, fracción tercera dice que el adoptante es persona de buenas costumbres.
hemos platicado muchas veces esto respecto de las buenas costumbres o respecto de la moral. Cuando hablamos de buenas costumbres, estamos hablando de esta moral positiva, es decir, lo que esa sociedad en este momento considera como buenas costumbres. Eso es la buena costumbre y goza buena salud física y mental. ¿Cómo lo va a acreditar esto? Bueno, ya dice aquí, estos dos requisitos serán acreditados mediante un estudio especial realizado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, por el DIF, que lo declare apto para realizar la adopción. Reitero, son exámenes psicológicos y exámenes de salud física que acreditará que esta persona está perfectamente sana. Estos son los artículos 414, 416 y 444 del Código Civil para Baja California Sur. Es indispensable, entonces basta acreditar que tiene la capacidad económica, que tiene la salud física y la salud mental para eso, ¿sale? Vamos a ver cuál es la solicitud. Mauricio, por favor. Además, en la solicitud de adopción deberán manifestar nombre y edad del menor o incapacitado, nombre o domicilio de quienes ejerzan sobre la patria potestad o de las personas o institución pública que lo hayan acogido. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, evidentemente tenemos que presentar la solicitud ya en la demanda de solicitud de adopción o en la solicitud de adopción, reitero, técnicamente no es una demanda, no es una jurisdicción contenciosa, es una mal llamada jurisdicción voluntaria, porque decíamos que esta voluntad de las personas no va a haber litis. La característica es que no hay litis. Si llega a haber algún tipo de litis, es decir, si la persona que ejerce la patria potestad sobre el menor o la institución pública que lo tiene bajo su resguardo se opone, sí, entonces se da por terminada el trámite de adopción y se va respecto de los trámites de la patria potestad, de quién ejerce la patria potestad, si se le quita o no la patria potestad a la persona que está ejerciéndola para que pueda ser adoptada posteriormente, ¿sale? Dice, y es aquí donde se va a acreditar. Debe acompañar un certificado médico de buena salud, así como un dictamen psicológico, tanto de los adoptantes como del menor que se pretende adoptar, expedidos por la institución del sector salud. Se ordenará previamente la práctica de un estudio socioeconómico en el domicilio de los adoptantes. Las pruebas pertinentes se recibirán sin dilación de cualquier día y hora hábil. Entonces, la solicitud que se haga de adopción, reitero, se tendrá que acompañar de estos requisitos que son indispensables. Yo creo que una pareja, sea homosexual o no sea homosexual, que reúna los requisitos, es una pareja perfectamente habilitada para adoptar en cuanto reúna los requisitos que establece el código, ¿no? A los padres naturales, no a los padres adoptivos, a los padres biológicos no se les pide ningún tipo de requisito para ser padres y a los padres adoptivos sí. Me parece que es bastante enfática la ley en señalar cuáles son los requisitos para poder adoptar. Mauricio, por favor, si fuera tan amable, la diapositiva número 10. Solicitud de adopción y el consentimiento que otorguen en su caso los que ejerzan la patria potestad deberá ser suscrita en forma personal por los interesados, debiendo el juez ordenar la ratificación de la misma en su presencia, sin cuyo requisito no se le dará trámite. Tampoco no se le deberá dar trámite a las solicitudes que vengan suscritas por apoderado o representante legal de los interesados. Este es uno de los actos llamados actos personalísimos, es decir, es un acto que no se puede hacer por conducto de representante legal o de apoderado legal. Los actos personalísimos tienen esa característica, que no pueden hacerse en sustitución de nadie, es decir, la adopción no la puede firmar ahí en representación de otro, aunque sea apoderado para proyectos y cobranzas, aunque en el poder se establezca específicamente, o sea, claramente que es un poder para que pueda adoptar a otra persona, no. La adopción que se haga en el Estado mexicano tiene que ser necesariamente personalísimo, es un acto personalísimo. Dice, cuando el menor hubiese sido acogido por una institución pública, los adoptantes recabarán constancia del tiempo de la exposición o abandono para los efectos de la fracción tercera del artículo 441 del Código Civil. Si hubiera transcurrido menos de 2 años de la exposición o abandono, se decretará el depósito del menor con los presuntos adoptantes. Entre tanto, se consume dicho plazo y si el menor no tuviese padres conocidos o si hubiese sido acogido por institución pública, se procederá a la adopción. La adopción plena no puede ser revocada por los adoptantes, reitero. Esa es una de las características esenciales de la adopción plena, que no da lugar y que no da posibilidad que sea revocada. Entonces, una vez que se incorpora a la familia, ya se incorpora no solamente a la familia nuclear, sino a la familia extendida, es decir, es familiar de la pareja que lo adopta y es familiar de los ascendientes y de los descendientes de los adoptantes, ¿sale? Es importante, en Baja California Sur y en México se contempla una figura que es el procedimiento de adopción de extranjeros. Mauricio, sus órdenes. Pero ¿por qué cambió de ser simple a plena?
Sí, Es, por ejemplo, ve que en Estados Unidos generalmente cuando hay familias que adoptan se les da algún tipo de apoyo o no funciona, no funcionaba aquí no, así. aquí en México no tiene esa característica. Se dio una camada cuando empezaron a protegerse los intereses menores del menor y se establece una posible inestabilidad. Anteriormente la adopción es simple, podía ser sujeto a revocación, es decir, si no cumple requisitos, podía ser revocada. ¿Por qué? Porque un padre soltero, una persona soltera podía adoptar a uno o a varios menores. Entonces, y pueda ser revocada. Entonces, lo que están procurando es que no se genere inestabilidad en el menor. Creo que la exposición de motivos es clara en señalar que no puede haber la posibilidad de que haya una revocación de esta, no puede ser simple adopción, sino que involucra todo un compromiso de la nueva familia adoptante para con el adoptado, que principalmente es menor. Entonces, me parece que cuando se dio el auge de este interés superior del menor y los derechos del niño, se estableció que no había posibilidad de una revocación. Al contrario, ya las convenciones internacionales establecen que los menores deben ser acogidos de manera como si fuesen hijos. Hay una figura jurídica en derecho musulmán que se llama la kafala. La kafala en derecho musulmán es, bueno, una persona lo puede recibir y tratar como su hijo, aun cuando no sea su hijo, siempre y cuando le irrogue o le brinde las facilidades necesarias como si fuera un hijo, aun y cuando no se llegue a este caso. Entonces, estas parejas o estas familias que van a adoptar o que van a recoger a los menores, siempre y cuando sea en su beneficio, me parece que esta figura de la kafala podría sustituir a la adopción simple. No, aunque legalmente no sea su hijo, lo pueden acoger, lo pueden recibir en su casa y lo pueden tratar como si fuese hijo para educarlo y para cuidarlo. No sé si contesté la pregunta del señor Mauricio. Sí, maestro. Perfecto, Gracias. bien, muchísimas gracias. No, por contrario, si nos apoya con la siguiente diapositiva, la número 12, por favor, se lo agradecer Proced- muchísimo. Procedimiento de adopción hecho por extranjeros. El extranjero que pretenda adoptar deberá cumplir con los siguientes requisitos. Deberá exhibir al juez correspondiente, además de la autorización de la Secretaría de Gobernación, Vamos con la cualquier siguiente, dice. Sí, por favor. un certificado debidamente legalizado y traducido, si está escrito en otro idioma, expedido por una institución oficial de su país de origen, relacionado con la protección de menores, en el que conste de que el solicitante tiene capacidad jurídica para adoptar, según las leyes de ese país, así como su aptitud física, moral, psicológica y económica. Muy bien, entonces, he visto procedimientos de adopción de extranjeros de Canadá. Canadá es un país que no está suscrito a la Convención de la Haya para legalizar documentos, entonces, pero de ahí en fuera, todos los demás países que están adheridos a eso, Estados Unidos, Costa Rica, Argentina, etcétera, que están adheridos a la Convención de la Haya para legalización de documentos, bastará con que se emita un documento por la institución similar al DIF, similar a la protección de los menores que haya en ese país, y que certifique que esta persona está apta física, moral, psicológica y económicamente. Si se dan cuenta, sigue haciendo mucho ruido en materia de adopciones este procedimiento de la moral, es decir, que en aquel país es considerado apta, no solamente que tenga física y psicológicamente, sino que tenga una buena ascendencia o un buen prestigio en la sociedad donde se desenvuelve. Entonces, si un extranjero pretende adoptar en México, pretende hacer un procedimiento de adopción en México a un menor nacional o a un menor extranjero, de todos modos debe reunir, aparte de los requisitos que establece, un certificado que emita la institución análoga de defensa de los menores en su país, en donde acredite justamente no solamente la capacidad jurídica para adoptar, no, sino que aparte tiene esta aptitud, reiteramos, física, moral, psicológica y económica para adoptar. Evidentemente, ser mayor de 25 años, que se encuentre libre de matrimonio, en pleno ejercicio de sus derechos, tener cuando menos 17 años más que el adoptado. El juez podrá dispensar este requisito cuando la adopción resulte benéfica para la persona que trate de adoptar, ¿no? Vayamos con la siguiente diapositiva, Mauricio, por favor. Ser mayor de 25 años, libre de Esa, matrimonio, pasa la esa queja de ya Alexis. la leí. La siguiente, por favor. El interesado debe solicitar la adopción en forma personal y directa, acreditando además que tiene medios bastantes para proveer la subsistencia y educación del menor o del incapacitado, como si se tratara de hijo propio, según las circunstancias y necesidades de la persona que se trata de adoptar. Muy bien. Vamos con la siguiente. Dice que la adopción es benéfica para que el adoptante es persona de buenas costumbres y que goza de buena salud física y mental. Igualmente, estos requisitos se van a acreditar mediante la constancia del desarrollo integral de la familia. Aparte de la certificación del país de origen, aquí tiene que presentar una certificación del DIF,
que está capacitado física y mentalmente para esto, ¿no? Y moralmente. Vayamos con la siguiente diapositiva. Señor Mauricio, por favor. Los adoptantes extranjeros que pretendan la conversión de una adopción simple a una adopción plena, una vez transcurridos 2 años, deberán cumplir además con los requisitos que establece el artículo 449 del Código Civil. Muy bien, dice, a la promoción correspondiente deberá acompañarse también la copia certificada de la sentencia ejecutoriada mediante la cual se resolverá autorización de la adopción simple. El juez citará a las partes interesadas con una sola audiencia con intervención del Ministerio Público y citará para sentencia y se dictará por el término que establece la ley. Entonces, reitero, no es un procedimiento contencioso, la adopción no puede ser contencioso, no va a haber litis, no hay litis. Lo que sí va a haber es un procedimiento administrativo, va a convalidar el juez que se cumplan todos los requisitos administrativos que la ley establece, que la ley fija para los trámites de adopción. Una vez cumpliendo con esos requisitos y con esos trámites, entonces se va a dar la resolución definitiva en donde se adopta. ¿Qué características tiene la sentencia? La sentencia que se emite en el procedimiento de adopción hace que inmediatamente forme parte como si fuese hijo de los adoptantes, se manda a hacer las inscripciones en el registro civil, se manda a guardar el acta de nacimiento anterior, si hay un acta de adopción, pero el acta de nacimiento aparece como si fuese hijo de los adoptantes y se guarda ese registro. ¿Para qué? Para que no sea sujeto de discriminación. No presentan acta de adopción, sino que presentan un acta de nacimiento que sustituye al anterior y en la anterior se hacen las anotaciones respectivas respecto de la adopción y aparte del acta de adopción correspondiente. Sin embargo, reitero, se emiten actas nuevas, se emite un CURP nuevo, se le dan los apellidos de los padres para efecto de que forme parte integrante de la familia legalmente en términos registrales. ¿Sale? Nada en la vida más sencillo que eso. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda o algo que no haya quedado claro. Lo que, por ejemplo, los familiares, a ellos se les aplica lo que es la patria potestad. O sea, por ejemplo, si fallecen los papás y un hermano o la abuela o una tía son los que se quedan con los hijos menores, se les adjudica la patria potestad, no es la adopción, o pueden también recurrir a la adopción. La patria potestad la ejercen los padres y los abuelos. Es decir, si los padres por ministerio de ley, los padres, ellos ejercen la patria potestad, ¿no? En caso de que fallezcan los padres, los abuelos ejercen también la patria potestad como abuelos. Es decir, ellos se quedan con el menor en custodia. ¿Qué es la patria potestad? La patria potestad es la figura mediante la cual una persona va a cuidar de los bienes y de los menores, de los bienes y de las personas de los menores. Entonces, la patria potestad la ejercen los padres, ¿sale? Por eso, pero en caso de que ellos fallezcan, los abuelos paternos o maternos, cualquiera de los dos, puede ejercer la patria potestad, siendo abuelos y teniendo resguardo de la persona y de los bienes del menor. A la ausencia de los padres y de los abuelos, entonces ya viene una figura que se llama la tutela. Entonces los hermanos, los tíos, los primos o cualquier persona puede ser designado como tutor, ¿sale? Pero quien ejerce la patria potestad son los papás y los abuelos. Entonces sí puede ser que aparte de ser los tutores o además de ser los tutores, ellos quieran aparecer como padres y pueden ser sujetos de adopción. Pero la figura siguiente será de la tutela. Entonces primero es la patria potestad, que ejercen los padres o los abuelos. En ausencia de estos, se designará entonces un tutor. En caso de que no tenga padres, no tenga tutores y pueda ser adoptado, esta persona va a sustituir. No necesariamente es ese recorrido o no es la ruta crítica. Me voy a explicar de mejor forma. Es posible que una persona que ejerza la patria potestad decida dar en adopción a su hijo. Es que yo no quiero mantenerlo o no puedo mantenerlo, entonces lo que quiero es buscar a alguien que lo vaya a adoptar y consigue unas personas que dicen, sabes que yo quiero adoptar un menor de edad. Esta es la solución que muchos grupos de Provida dan justamente a estas personas que quedan embarazadas y que ellos promueven que no se aborte, que están en contra del aborto, y lo que dicen, lo que vamos a hacer es darle una adopción, tú ten lo que nazca y una vez que nazca va a haber gente que lo quiera adoptar. Entonces, si nace, va a haber una persona que ejerce la patria potestad. Esta persona cuando ejerce la patria potestad pero no quiere ejercer la patria potestad lo va a dar en adopción.
Entonces requiere el consentimiento que va a ser firmado y ratificado ante el juez. Sin ese requisito no se va a dar trámite a la solicitud. Ocupa que se ratifique y se le explique que va a dejar de ser su hijo, que va a pasar, va a formar parte ya de la familia, que lo va a adoptar, etcétera. Entonces, en ese momento ella o él va a manifestar su consentimiento de adopción, y una vez que dé su consentimiento, ya va a formar y se autoriza, evidentemente, reúna los requisitos que hemos señalado. En ese momento ya se va a dictar la sentencia de adopción. Entonces, ejercer la patria potestad a una persona y se la transmite a otro por medio de la adopción. ¿Saben? Es posible que, por ejemplo, como decía el señor Mauricio, si no hay quien ejerza la patria potestad y no hay tutores, entonces en ese momento está expósito o está en una institución de asistencia, bueno, pues es la institución la que va a dar el consentimiento de la adopción. ¿Sale? No sé si me expliqué, Mauricio. Sí, maestro, ya me quedó más claro. Tenía esa duda sobre cómo se nombra cada una de las posiciones que se toman en la tutela o en la... Sí, la patria potestad son los Pero, padres, ¿no? Los pero, padres y los abuelos. ok. ¿Sabe? La tutela es cualquier otra persona que lo vaya a cobijar y que lo represente legalmente, sí, pero la adopción es el cambio de tutor. Si no tenía, el cambio de patria potestad, si no había quien ejercía, pues va a haber uno nuevo. Si había quien ejercía, pero da su consentimiento, pues va a cambiar nada más de la persona que ejerce la patria potestad. Ya van a ser nuevos los padres que se van a hacer cargo del ejercicio de la patria potestad. Nada, la vida más sencillo que eso. Entonces, no sé si tengan una pregunta más, alguna duda. Todo bien. Me parece muy bien. Entonces, vayamos con el siguiente trámite, por favor, que es la información ad perpetua. Aquí vamos a analizarla. Muy bien, también es muy, muy sencilla. Igual es un trámite administrativo, no es un procedimiento contencioso, pero vamos a tener mucho cuidado porque ya se parece mucho a un procedimiento contencioso, ¿sale? Es información ad perpetuam o rei memoriam. ¿A qué se refiere esto? Dice, a través de este procedimiento especial de jurisdicción voluntaria se recibe información testimonial para tratar de justificar algún hecho o acreditar un derecho. 2, justificar la posesión como medio para acreditar el dominio pleno de un inmueble. Y 3, comprobar la posesión de un derecho real. Entonces, es muy probable que se pueda confundir esta información ad perpetua si con un juicio posesorio. Por ejemplo, si yo estoy en posesión de una casa, entonces lo que voy a hacer es que el juez declare que yo estoy en posesión de la casa, ¿sale? Pero no tiene que haber controversia, no tiene que demandarme la reivindicación. ¿Qué es la reivindicación? Que yo me salga del predio para que el dueño del predio se quede en él. Entonces, es muy importante que empecemos a analizar esto. ¿Cuáles son los requisitos? La información del proyecto primero, vamos a empezar con esto, es el hecho de justificar algún hecho o acreditar algún derecho. Por ejemplo, ha pasado, a lo mejor ustedes ya han hecho sus trámites, ha pasado que una persona cuando pierde los documentos de su vehículo van y hacen una información testimonial. ¿A qué se refiere esta información? Esta información testimonial, que también es ad perpetuam, es bueno, pues que acreditan que simplemente ellos perdieron un documento, que ellos tenían esa factura, era de ellos tienen el vehículo, ellos están en posesión, no se lo están quitando, no es un vehículo robado, no tiene reporte de robo, pero perdieron sus documentos. Hacen esta información para acreditar y justificar justamente este hecho de que se les perdió la factura y pueden ellos empezar a comercializar su vehículo, ¿sale? Entonces, esas son las 3 razones. Primero, justificar algún hecho, acreditar algún derecho, justificar la posesión como medio para acreditar el dominio pleno de un inmueble y comprobar la posesión como un derecho real. Ahorita vamos a empezar a analizar cada uno de ellos. Mauricio, apóyenos con la siguiente diapositiva, por favor. En los casos de las 2 primeras fracciones, la información se recibirá con citación del Ministerio Público y en el de la tercera con la del propietario o de los demás partícipes del derecho real. El Ministerio Público y las personas con cuya citación se reciba la información pueden tachar los testigos por circunstancias que afecten su credibilidad. Muy bien, entonces, esa es una información ad perpetuam y es una información testimonial. Como yo no tengo ya el documento, como ya no tengo yo la factura, ¿cómo voy a hacer para acreditar que el vehículo es mío? Si no tengo ya la factura, si perdí el documento con el que se acreditaba la propiedad, que era la factura.
Entonces, bueno, pues voy a citar a 2 testigos y esos testigos me van a servir justamente para eso. Es el Ministerio Público, va a ser encargado del Ministerio Público, y también cuando se acredite la posesión, sí, para efecto de adquirir el dominio pleno con posterioridad, entonces se refiere a esta parte. Entonces lo voy a citar para eso. Cuando hable de la posesión como un derecho real, entonces en ese caso voy a hablar de los otros participantes. Ahora sí, voy a llamar a una persona, voy a llamar al propietario del bien si existe este derecho real, ¿sale? Si es usufructo, uso, habitación, que son los generadores del derecho real, entonces lo voy a citar para que comparezcan, aparte del Ministerio Público, ¿no? ¿A qué hace referencia? Dice la siguiente diapositiva: no se recibirá la información sin que previamente se publique la solicitud del promovente durante 20 días consecutivos en la sección de dictos de la página oficial de Internet del Poder Judicial del Estado y por 3 veces consecutivas de 10 en 10 días en uno de los periódicos de mayor circulación del Estado. Es el artículo 914 del Código de Procedimientos Civiles. ¿Por qué? Porque como es información ad perpetuum, es información testimonial, vamos a darle a conocer a todos, sí, que eso no se tramite, ¿no? Que se me pedido esa factura por si es que alguien tiene la factura, por si es que alguien se siente dueño del vehículo o se siente dueño de la casa que yo estoy, o del terreno que estoy poseyendo, pues estén enterados y puedan oponerse justamente y puedan acreditar sus derechos para oponerse a estos trámites. Vayamos con la siguiente diapositiva, Mauricio, por favor. El juez está obligado a ampliar el examen de los testigos con las preguntas que estime pertinentes para asegurarse de la veracidad de su dicho. Los testigos serán por lo menos 3 de demostrado arraigo, de preferencia vecinos o colindantes del lugar de ubicación de los bienes a la que la información se refiera. Esto en el artículo 915. Es del Código de Procedimientos Civiles para Baja California Sur. ¿Sale? Bien, ¿qué es este requisito? Bueno, esos son casos de excepción. En el caso de excepción es que justamente se van a recibir la información, pero van a ser de 3 testigos. Regularmente se reciben 2 testigos para acreditar un hecho, un derecho, por lo menos se requieren 2 testigos para ejercitar el derecho de contradicción. ¿A qué se refiere el derecho de contradicción? El derecho de contradicción justamente significa que yo pueda ver la posibilidad de que estos testigos puedan llegar a contradecirse entre ellos. Entonces, por ejemplo, el derecho de contradicción es sumamente importante en los procedimientos contenciosos, ¿no? Imaginemos que quiere el señor Mauricio acreditar un hecho. Imaginemos un juicio, Víctor, Mauricio, imagínense un juicio del que ustedes quieran. ¿Cuál se imaginan ustedes? Un juicio del que ustedes quieran. Mauricio. Víctor. Del que quieran. De lo que sea. Sí, se nos va a acabar el tiempo, nos faltan 3 minutos, entonces quiero que me hagan a favor de pensar en un juicio, o si quieren checarlo ahí en internet, un juicio y una litis, ¿sale? Quiero que haya una contradicción justamente para ver la importancia de los testigos y la diferencia con esta información testimonial ad perpetuum, que no es cualquier tipo de información, ¿sale? Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa, si les parece bien. Vamos.